en Diario de Ayer. Hoy tengo el placer de presentarles una linda charla. Estoy con Marcos Ciapina, él es profesor de educación física, bueno, preparador físico profesional, encargado del monitoreo de GPS en los planteles de fútbol y bueno, también de hockey. Primero saludarte, Marcos, ¿cómo estás? Hola Sebastián, todo bien. Gracias por la convocatoria y para mí es un placer estar acompañándote en esta charla. A mí me gusta decir entre amigos, charlando sobre algún tema en particular con respecto a lo deportivo, pero el agradecido soy yo. Bueno, a mí me interesa el tema y es un placer. Y para empezar, ¿cómo se usa el GPS y qué función cumple? Como para empezar esta charla, para meternos en el tema. El GPS es un dispositivo que lo que hace básicamente es medir el esfuerzo que hacen los deportistas cuando entrenan o cuando compiten. Se le llama el monitoreo de la carga externa, porque la carga interna es los aspectos fisiológicos del deportista que pueden cambiar. De hecho, la planificación de un entrenamiento es lo que modifica la fisiología del deportista para que vaya aumentando su rendimiento. Y con el GPS lo que hacemos es medir y programar esa carga que tienen los deportes para poder planificarlos y poder llegar a un máximo rendimiento de los deportistas tener que, sin pasarlos, ¿sí? Del esfuerzo que deben hacer, ni tampoco entrenarlos por debajo de sus posibilidades. Está muy bien. Y bueno, vos fuiste, si no el primero, uno de los primeros en aplicarlo en planteles. Tengo entendido que primero en GEBA, en hockey, y después lo llevaste al cuerpo técnico de Matías Almeidas en 2011, 2012 en River, ¿es así? Sí, yo vengo de trabajar del hockey. En el hockey, ya en el 2008, ya había un profe que tenía solo un GPS. Y recuerdo de haberlo visto al GPS, averiguar la marca y sus posibilidades de monitorear. Me interesó mucho y bueno, ahí nació el proyecto como para adquirir estos GPS que, que no son fáciles, en ese momento no eran fácil de conseguir, hoy en día sí. En ese momento los traje de Europa y traje 3 en ese momento, de Australia, no de Europa. Ujú. Eh, comencé en el hockey y en el hockey fue donde conocí a Alejandro Coan, que estaba volviendo de Europa, de su paso por el Parma con Pasarela, y de casualidad fue a trabajar con Ariel Holland. En ese momento Ariel Holland Claro. eh, todavía era técnico de hockey, y ahí lo conocí a Alejandro. Es una linda historia la de Alejandro, porque yo viviendo en un pueblo, trabajando en escuelas como cualquier profe de educación física, y me interesaba mucho el alto rendimiento y principalmente de los deportes de equipo, y empecé a investigar y encontré Fútbol Rendimiento en ese momento, que era la página de internet de Alejandro Coan y Rodrigo Figueroa, que después con el tiempo terminé trabajando. Eh, Así que bueno, una vez que tuve los GPS en mis manos, eh, le dije que tenía esos GPS, que la gran diferencia con un GPS más modesto es la medición de la acelerometría. Claro. Entonces me dijo, si los GPS vienen con acelerómetro, nos vemos mañana.
Y ahí fue que empecé mi vínculo con Alejandro, principios del 2011, en Argentino Junior, en las inferiores, con Holland. Y en junio del 2011 fue nuestro inicio en el fútbol grande, en River, con Matías Almeida. Claro. ¿Y cómo fue para llegar al plantel, para mostrarles esto a los jugadores, en este caso, en un comienzo, en un equipo grande, para bajarle esta idea que traían ustedes de la medición de datos? ¿El jugador se interesó, la mayoría no le daba importancia y era algo que se ocupaban solamente ustedes? ¿O los jugadores se fueron interiorizando un poquito más con el tiempo, o es algo que está ajeno a ellos? En principio, si el preparador físico, en este caso de renombre como Alejandro, y más en un cuerpo técnico con un técnico como Matías Almeida, lo aceptan, el jugador está más abierto a poder aceptarlo. Claro. ¿Sí? Lo que nos pasó en ese momento es que era una tecnología que no se conocía. Como vos decías recién, nosotros fuimos en Argentina, Sí, sí, sí. fuimos los primeros de poner un GPS en esa época en entrenamiento. Todavía no estaba permitido reglamentariamente el uso de tecnología ni el uso de accesorios que puedan lastimar al jugador o a sus compañeros o sus rivales. Entonces no lo podíamos usar en competencia, pero sí lo usábamos en entrenamiento. Algunos jugadores eran un poquito más reacios porque tenés que llevar como una pechera pegada al cuerpo, en la cual en la parte de atrás, debajo de la nuca, está el bolsillito a donde se pone el GPS. Claro. Entonces, algunos eran más reacios, otros son muchos más abiertos. Qué sé yo, recuerdo en ese plantel a Leo Poncio, es Ujú. un jugador totalmente abierto y con una con una Predisposición para soltura y eso. una Claro. apertura a este tipo de cosas, una predisposición al entrenamiento y a cualquier tipo de posibilidades que le presente el cuerpo técnico, y además él venía de Europa. Claro. Así que si jugadores de esa jerarquía se lo ponían, otro tipo de jugadores por ahí más chicos también lo aceptaban. Sí, sí. ¿Y cómo fue modificando el entrenamiento a partir de la llegada de GPS? Entiendo que se debe haber modificado sustancialmente porque quizás lo que antes se medía o sea, era intuición de datos, ahora empezó a ser datos precisos, tuvieron los datos precisos bueno, de las cargas, como vos mencionabas en el entrenamiento. ¿Eso modificó bastante para los cuerpos técnicos la manera de entrenar y planificar? Sí, totalmente, totalmente, porque inclusive se cambiaron hasta los procesos Claro. de entrenamiento. Lo que, lo que se hacía antes era el momento del entrenador y el momento del preparador físico. En el momento del preparador físico, el preparador físico se tiene que de alguna manera asegurar cierto volumen y cierta intensidad para que el jugador esté apto para después hacer un esfuerzo principalmente en la competencia. Claro. Ya para esa época, en Europa, eh, había sistemas de control de la carga por medio de imágenes. El ProSom, el Amisco, son todos sistemas que el fútbol europeo, por su poder económico, ya los tenían. ¿Sí? Entonces, de alguna manera ya se sabía qué distancia o qué intensidades se realizaban en una competencia de fútbol, al menos del fútbol europeo. Entonces, cuando nosotros empezamos a monitorear el viento con el GPS, ya empezábamos a tener números concretos.
Claro. Entonces, ya el microciclo, que es la semana, o el periodo que va desde un partido al otro partido, ya lo podíamos programar con más exactitud. Ujú, ¿Sí? ujú. Sí, además tenían individualmente los jugadores y las cargas que tenían esos propios jugadores, con lo cual quizás hasta, bueno, simplificaba, y esto ayuda también a evitar lesiones, imagino también todo este tipo de procesos. Sí, obviamente que hoy, desde aquel 2011 hasta ahora, la tecnología evolucionó Ujú, increíblemente. Los dispositivos en sí y los software para analizar todos los datos. En ese momento teníamos que bajar todo a Excel y claro. hacer un proceso mucho más lerdo, mucho más largo. Hoy está mucho más ágil todo eso. Pero desde aquel momento eh, nosotros veíamos que cada posición, ¿sí? Porque si bien no podíamos monitorear partidos oficiales, podíamos hacer amistosos. Claro. Entonces empezábamos a, a ver que no todas las posiciones de juego tienen el mismo esfuerzo. O sea, cada jugador puesto en una posición diferente tiene esfuerzos distintos y a su vez el jugador tiene características distintas. Entonces empezamos a darnos cuenta de ese tipo de cosas y a observar y a tratar de relacionar lo mejor posible el entrenamiento, ¿sí?, con la competencia. Ujú. Por ejemplo, los defensores centrales, ¿sí?, Sí, corren menos que los defensores laterales exacto. y mucho menos que los volantes, ¿sí? Entonces, cada una de las posiciones tiene características distintas. Entonces, cuando veíamos un ejercicio que a todos los jugadores les demandaban la misma cantidad de kilómetros recorridos o las mismas velocidades, empezamos a deducir de que alguno estaba sobreentrenando o subentrenando, Claro, exacto. ¿sí? O que los esfuerzos de alta intensidad no tenían o tenían poco que ver con lo que después él tenía que Que hacer en la cancha, realizar en en competencia. competencia, exacto. 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 Y los técnicos con esos datos, hablo específicamente del director técnico y su ayudante, que planifican quizás un modelo de juego. eh, ¿Has notado que muchas veces pueden cambiar esos modelos de juego de acuerdo a los datos que se toman de la competencia, por ejemplo, ahora que se puede medir, o a través de esos datos de los entrenamientos? ¿Se fijan mucho para poner en puesta a punto su modelo de juego? Sí, no, nadie cambia un modelo de juego por el uso del GPS. Claro. Lo que sí, lo que sí es el staff de preparadores físicos, tenemos que estar, obviamente, conociendo todas estas alternativas y entendiendo de que el modelo de juego le va a demandar un esfuerzo determinado al equipo, entrenar en función de eso. Está bien. Entonces, si un técnico demanda o propone, mejor dicho, propone un modelo de juego, un plan de juego para el fin de semana, lo que nosotros debemos aportarle, ¿sí?, es la planificación más exacta posible para que el jugador logre el máximo rendimiento jugando a lo que el técnico quiere, Claro. ¿sí? Sí, sí. Lo que se modifica... Sí, sí, perdón, te No, no, te, escucho. te decía que por eso desde todos los preparadores físicos, los profes, hoy en día también tienen mucha injerencia en eso de entender a qué juega el equipo o cómo juega el equipo para poder planificar toda esta semana de entrenamiento.
Sí, sí. Yo, una de las lindas posibilidades que tuve de trabajar al lado de Alejandro Coan es justamente a esto, empezar a ver el entrenamiento deportivo, en este caso del fútbol, de deporte de equipo, de deporte de situación, empezar a entender un poco más el plan de juego. Exacto. ¿Qué es lo que el técnico quiere? Empezar a entender cómo piensa un director técnico en función de lo que planea para realizar una competencia. Y nosotros estar, ¿sí?, ser lo suficientemente analíticos del entrenamiento como para que el equipo logre su máximo rendimiento. Y hablamos de máximo rendimiento y no de aptitud física, porque en realidad el deporte, en este tipo de deporte, es mejorar el rendimiento. Y cuando mejoras el rendimiento, estás hablando de todos los aspectos del jugador, desde lo técnico, de lo táctico, de lo físico, de lo estratégico, de lo psicológico, ¿sí? Entonces, antes se hablaba de la condición física separada del aspecto técnico-táctico. Claro, Y hoy ya sí, sí. entendemos. Sí, antes no era necesario que el preparador físico entendiera a qué jugaba el equipo o qué quería el técnico. Hoy en día es esencial, como Exactamente. lo mostrás. Esencial, sí, 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 esencial. Y esto lo aprendí de estar al lado de Alejandro Coan, que es, eh, además de ser un excelente preparador físico, tiene una capacidad para entender el juego y analizarlo increíble, increíble. Y contame un poquito de tus experiencias. Bueno, tuviste en Arabia, tengo entendido también con Gustavo Quinteros, cuál fue la mejor experiencia o la experiencia que quizás más te sorprendió en un plantel llevando a cabo este tipo de planificaciones y este tipo de análisis. Yo al haberme dedicado mucho tiempo estrictamente a los GPS, estuve como pasando por varios cuerpos técnicos en una época donde no había demasiados preparadores físicos que se dedicaran exclusivamente a los GPS. Claro. Mi recorrido fue bastante largo por varios clubes y por varios cuerpos técnicos, la cual me enseñó un montón de cosas, principalmente la gran variedad de pensamientos sobre el mismo juego, y entonces entendés de que el fútbol es infinito, ¿sí? Es un juego tan apasionante que no tiene una verdad. Ujú. Eh, entonces, pasé por varios. River, Banfield, Racing, Arsenal, Tigre, y después fui a la selección de Ecuador. De la selección de Ecuador fuimos a Arabia, volví de Arabia, estuve en Almagro un tiempito, y después volví para Emiratos Árabes a Dubái. Y después volví y estuve en Banfield de nuevo con Hernán Crespo. Y la, Cada sí. club, cada club y cada entrenador tiene su metodología, ¿sí?, y su forma de entrenar. Entonces, también empecé a conocer a los técnicos, a sus modelos de juego, y por medio de los números empezás a ver un poquito más allá de lo que habitualmente se ve del juego. Y en esta experiencia, por ejemplo, en Arabia, ¿vos siempre vas con el mismo sistema? ¿Usan la misma marca de GPS? ¿Hay varias marcas de estas tecnologías? ¿O es algo que son bastante uniformes todas? ¿Se parecen, todas se tienen algo parecido?
No, la tecnología es muy variada, ¿sí? Muy variada. En estos últimos 2 años, ¿sí? Se está mejorando mucho y lo que se va a realizar para el próximo mundial es, o por lo menos en este último tiempo, lo que estuve escuchando de la FIFA, que quiere unificar. Primero lo que quiere hacer es revisar algunos sistemas, porque algunos sistemas, la tecnología, ya el dispositivo no está preparado para estadios, para algunas intensidades que realizan los jugadores de fútbol, principalmente las altas velocidades y ese tipo de cosas, y fallan un poquito. Entonces, la FIFA lo que quiere hacer es revisar los dispositivos, a ver si la tecnología está acorde a las demandas del deporte, y después, por otro lado, unificar algunos criterios de revisión de datos, ¿sí? Porque, por ejemplo, las distancias recorridas puede ser bastante simple, porque vos corres 10 kilómetros y medio, 11, 12, empezás a separar, ¿sí? ¿Qué distancia corres a un parámetro en particular? Ahí es donde cada uno empieza a tener parámetros distintos, Claro. ¿sí? Capaz que para mí, yo empiezo a tomar alta intensidad desde 14.4 kilómetros por hora en adelante. Y después hago 3 divisiones más, en 18.9 y en 25, 25.1. claro. Entonces, después esas diferencias entre preparadores físicos puede ser o mínima o mucha. Entonces lo que quiere hacer la FIFA es establecer parámetros únicos, ¿sí? Pero sí, tecnología hay mucha, entonces lo que debemos hacer es unificar todos estos parámetros como para que después, si en la FIFA en el Mundial, o los datos que muestra la Champions o la Premier League, entender de que todos tenemos más o menos los mismos parámetros como para poder hacer un análisis. Exacto. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y los datos, estos datos, ¿a quién pertenecen? ¿Al cuerpo técnico, al jugador, a los clubes? También quizá metiéndonos un poquito en este tema que me parece que la FIFA también puede llegar a meterse, si los datos son de los clubes, del jugador, todo lo que se analiza en un cuerpo técnico, o queda dentro del cuerpo técnico. En el pasado los dueños éramos nosotros. Claro. Yo iba con Alejandro Coan, con mi GPS a un club, iba, recolectaba datos y me los llevaba. Claro. Después vino una época que los clubes, en los últimos 4 años, los clubes empezaron a adquirir sus propios GPS. Entonces, los datos eran del club. Del club. ¿Sí? Ahora, como se está masificando tanto la adquisición de este tipo de sistemas en todos lados, ¿sí? Es un dato muy rico no solamente para el club, para el jugador y para la FIFA, sino que para los investigadores, ¿sí? Que estudian el fútbol, y estudian el fútbol en todos lados del mundo. Como es un deporte tan global, por ejemplo, el tiempo neto de juego es muy distinto en Europa que acá. Exacto. Hay lugares en el mundo que se llega de los 90 minutos, de juego, 90 y pico de minutos de juego, se juegan netos 50 y pico, 60 minutos, ¿sí? En Argentina nosotros estamos jugando entre 45 y 50 minutos netos. Neto, sí. Entonces, no es lo mismo estudiar el fútbol argentino que estudiar el fútbol europeo o el inglés.
Entonces, para que, para que se pueda estudiar con mayor exactitud el deporte, nosotros tenemos que democratizar los datos que tenemos, ¿sí? Todavía es uno de los deportes, ¿sí?, con cierto egoísmo, el básquet, ¿sí? Los datos son cualquiera cualquiera no, pero hay gente o clubes que logran tener datos de otros clubes, de otras ligas, porque están más abiertos. Claro. Y todavía el fútbol en ese sentido está medio cerrado. Pero la idea es que en el futuro, por medio de la FIFA, se empiecen a democratizar estos datos y que tengamos acceso todos, porque en realidad el fútbol ganaría, ¿sí? El otro día estaba escuchando una charla muy interesante del Departamento de Innovación y Tecnología de la FIFA, que ya se está creando como eh, un Player ID, que cada jugador, ¿sí?, va a tener una información propia, y que esa información, ¿sí?, le va a servir para el que lo quiera comprar o el que lo quiera vender, ¿sí?, entender por medio de datos qué posibilidades o qué capacidades tienen los jugadores. Claro. Entonces, dentro del mercado, es un condimento más para, para este gran negocio, ¿no? Sí, sí, a la hora de las contrataciones, no solo quizás por el gusto futbolístico o quizás ver su técnica, sino bueno, todos estos datos también van a sumar a la hora de tomar una decisión por parte de los clubes o los cuerpos técnicos. ¿Y qué otra cosa, qué otro dato crees que falta todavía medir de un jugador? Más allá de esto que decías de la FIFA, de quizás establecer bien los parámetros, pero ¿qué datos falta medir? ¿Qué haría? ¿Qué se espera de esta tecnología? Por un lado, a ver, con respecto a lo tecnológico, yo creo que eh, van a seguir habiendo adelantos muy importantes. Esta tecnología que hoy es como la mitad de un teléfono puesto detrás en la espalda, eso va a llegar a ser mucho más chiquitito, ¿sí? Claro. Entonces, va a tener un montón de datos. Hoy el análisis de rendimiento en Europa es por imágenes. Son cámaras que por medio de software especiales se analizan un montón de cosas, ¿sí? Pero hay todo el tema de acelerometría y giroscopio, ¿sí? Los datos por medio de imágenes es muy pobre. Por estos dispositivos son muy buenos datos, muy ricos, ¿sí? O sea, todavía va a haber un adelanto en ese tipo de tecnología. Claro. Ahora, lo que falta hacer es analizar la pelota, que ya Alejandro lo venía pidiendo y lo viene analizando desde hace muchos años, porque el fútbol se juega en función de la pelota, ¿sí? Y no es lo mismo un pase lento que un pase rápido, ¿sí? Eso no se mide. El impacto de que el jugador le da la pelota, eso no se mide todavía. No se puede medir porque la pelota no Todavía, tiene. todavía no se mide y no hay evidencia. Por ahí algunos están haciendo algunos estudios, pero lo ideal sería que todas las pelotas de juego, tengan un chip. Ujú. Entonces, además de ver la trayectoria, por qué el lugar del campo estuvo mal la pelota, bueno, hay un montón de datos que hacen a que después, ¿sí?, a que después el análisis que se haga en función de
qué jugador tuvo más la pelota, porque hoy la tenencia es fácilmente medible, ¿sí? La tenencia de todo el mundo lo hace. Sí. Ahora, el tema es medir otras cosas con la pelota. ¿Qué cantidad de jugadores hay alrededor? ¿Cuáles son los pases más importantes? ¿En qué sector de la cancha son los pases más importantes? Hoy tener la posesión de la pelota ya dejó de ser tan importante. Antes era un dato fundamental, Sí, sí, sí. ¿sí? Pero ya hoy analíticos o lo que hacen análisis del fútbol dicen, tener la pelota detrás de la línea de mitad de cancha no tiene ningún riesgo. Entonces ya entrando en porciones más ofensivas de la cancha y ahí tener la pelota, o hacer un juego más dinámico, o pases entre líneas, Claro. o pases más punzantes, ese es el verdadero análisis de la tenencia de la pelota. Claro, la ¿Sí? tengo, Y dónde la después, por otro tengo, para lado, qué la tengo, para qué tengo la pelota, todas exactamente. esas cuestiones que quizás se pasan por alto y por eso es, bueno, yo tengo estos datos, pero ¿para qué me sirve? O sea, de tener todo como el contexto de esos datos también es súper importante. Sí, sí, sí. De hecho, hay los mejores analistas de video, el video analista, que es parte del cuerpo técnico y con Ujú. muchos años de anterioridad que los analistas de rendimiento físico, hacen este tipo de análisis. Ahora, yendo a la tecnología, habría que implementar este chip en la pelota como para sacar algún dato de la pelota para terminar de darle un análisis más profundo a este tipo de cosas. Ahora, para mí, y en otro sentido, ya saliendo un poco de la tecnología, porque yo vengo analizando el fútbol, o el fútbol en general no, sino que los clubes en los que me tocó trabajar desde el 2011. ¿Sí? Ya hoy el dato, el análisis de datos por GPS ya está bastante adelantado. ¿Sí? Eh, y si me preguntás, o volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que falta analizar del deporte? Hay algo que no tiene que ver con la tecnología y que para mí hoy, por hacer un análisis más global, más holístico, es analizar las emociones de los jugadores. ¿Sí? Y que ahí ya entramos en un terreno totalmente desconocido. Claro. Si bien sabemos que todos los seres humanos tenemos emociones, ¿sí? Pero no son medibles en competencia, en in situ en competencia. Claro, quizás se podría analizar con un cuerpo de psicólogos en la semana, charlar con el jugador quizás de por qué tomó cierta decisión o qué le pasó en ciertos momentos de la competencia, pero es algo bastante complejo de poder saber a ciencia cierta el porqué de ciertas decisiones o de ciertos momentos de que ha tenido durante el juego. Sí, 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 totalmente. Lo que pasa que siempre en ese sentido, por ejemplo, hoy la tecnología, GPS, imágenes, todo lo podés ver in situ en competencia y podés tomar decisiones en ese momento. En la competencia o en el entrenamiento vos podés tomar decisiones Claro. por el dato, por tener el dato en vivo. Ahora, de las emociones del jugador, solamente él sabe profundamente por qué toma las decisiones y por qué las toma y cómo una acción determinada o un gesto o lo que fuere le puede impactar de diferente manera, ¿sí? De una acción a otra, de un partido a otro. Entonces, ese tipo de cosas son al menos las
las que me atraen la atención hoy. Claro, está muy bien. Bueno, Marcos, seguramente muchos habrán aprendido con esta charla y con todo lo que fuiste contando, así que más que agradecerte por estos minutos y bueno, y por esta clase también de, bueno, de GPS, tecnología y también de juego. Así que te vuelvo a agradecer y te mando un gran abrazo. No, muchísimas gracias a vos por compartir este espacio conmigo y bueno, cualquier otra consulta, estoy a disposición. Y a los que estén interesados en este tipo de, de tecnología, es muy apasionante y les recomiendo que investiguen. Hoy ya está muy masificado todo, así que van a encontrar mucha información en internet y en cualquier lado. Perfecto, Marcos, un gran abrazo. Abrazo, Seba. Hasta luego.